Señor, sea tuya y no nuestra, Padre. Quita los anhelos del corazón, Padre. Desarraiga toda carnalidad en mi vida, Señor, en mi corazón, y ponme las palabras, Señor, y guiarlas a través de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ruego por los hermanos en Cristo, por aquellos que aún están en casa, por cuestiones de salud, Padre. Ayúdanos a recuperar su bienestar para que pronto puedan estar con nosotros, Señor, entregándote la honra y la gloria que solamente tú mereces, Padre. Te rogamos por los presentes para que nos llenes de tu presencia, Señor, que se pueda sentir, Señor, tu presencia en este lugar, pero más que en este lugar, en nuestras propias vidas, Padre. Oramos, Señor, por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sentimos la radio? Bien, el título del mensaje es Menos de mí, más de ti. No sé si hace 21 días aproximadamente por ahí compartí otro mensaje donde decía menos palabras, más acción, ¿no? Pero ahora el mensaje es menos de mí, más de ti. Y hace un momento se tocaba o se entonaba este hermoso canto de Jaime Murrell. Este hombre ya partió a la presencia del Señor, y cuando este hombre partió por ahí, no se dijo ya murió Jaime Murrell, él dijo ya se graduó, porque ya iba a la presencia de Dios. Y esto es importante, mis hermanos. Vamos a iniciar en la introducción de este mensaje, y se dice hoy en día que el día que estamos llevando a cabo debe ser mejor que el día anterior. Entonces, cada día es un día nuevo, y cuando tú y yo nos levantamos, haría esta pregunta: ¿qué hay más en ti cada vez que te levantas? ¿O qué hay en tu vida? Porque cada amanecer es un nuevo comienzo para nosotros. Es por la misericordia de Dios. Así lo dice el libro de Lamentaciones, referente de Dios hacia nosotros. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa es la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios dice que se renueva cada mañana. Por eso, mis hermanos, ¿cómo estás el día de hoy? Debes de estar mucho mejor que el día de ayer. Porque el día de ayer ya pasó. Y todos nuestros días están marcados en 24 horas. Y todo cristiano debe ser mejor hoy que el día de ayer. Porque en el día de hoy tú puedes corregir los errores que cometiste el día anterior. Hace un momento, vuelvo a reiterar, escuchábamos este canto titulado Quiero alabar, del disco Quiero alabar, pero el canto es Yo quiero más de ti. Y por ahí algunos lo entonaron, yo escuchaba que lo entonaron fuertemente, lo entonaron a lo mejor con esa gratitud verdaderamente, o ese anhelo de querer más de Dios. La primera estrofa quiero reiterárselas diciéndole que dice, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. No sé si venía en el programa, fue sugerido, pero de una otra manera es parte, mis hermanos, de que nosotros debemos de tener menos de mí y más de ti. Y al decir esto me refiero que debemos de tener menos de nuestra propia persona y más de la identidad de Cristo en nuestra vida. Esto lo dijo el apóstol Pablo, cuando él iba y compartía el mensaje, no traía una Biblia como usted y yo la traemos en nuestra mano, no. El apóstol Pablo comenzó a compartir el mensaje de Cristo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la manera en que nosotros vamos a poder llevar el mensaje. Pero la proposición de este mensaje es dejar que Cristo gobierne mi vida para yo entregar mi voluntad. Es un reto. Dejar que Cristo gobierne mi vida para yo entregar mi voluntad. Y digo que es un reto porque difícilmente en cada área de nuestra vida dejamos que Cristo gobierne. Si estamos enojados,
Yo creo que lo menos que pensamos es que Cristo va a gobernar nuestra vida. O como un libro que leí hace mucho tiempo, un libro no muy grande, puedo decirlo, pero el título de ese libro decía, quiere a Cristo en tu lugar. Nosotros a veces no dejamos que gobierne Cristo nuestra vida, sino al contrario, ¿verdad? Hacemos nuestra propia voluntad. Pero ¿qué dice el Salmo 143, versículo número 10? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. ¿Qué es lo que debemos dejar en las manos del Señor? Nuestra voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, menos de mí y más de ti, ese es el reto que todo cristiano tiene en su propia vida. Porque es muy común que actuemos casi siempre con nuestra propia necedad. ¿Cómo actuamos el día de ayer? ¿Qué es lo que hicimos durante el día de ayer o en esta semana que concluimos? ¿Cuántas veces actuamos neciamente? ¿Cuántas veces contestamos neciamente? Pudimos haber hecho muchas cosas, porque eso es más de nosotros que lo que Cristo puede hacer en nuestra vida, o le dejamos hacer en nuestra vida más bien. Para ello vamos a mirar únicamente 2 puntos. El primero de ellos, hermanos, menos de mí, más de ti. Pero la segunda parte de este título dice, ¿cómo lo describió Pablo? ¿Cómo describió Pablo en su persona el que fuera menos de él y más de Cristo en su vida? Analicémoslo. Y antes de entrar meramente con Pablo, yo sé que muchos de nosotros hemos usado esta frase en ocasiones o muchas de las veces para referirnos cuando mostramos una inconformidad. Si lo hubiera sabido. ¿Hemos expresado eso alguna vez? Si lo hubiera sabido, a lo mejor podemos decir, ni vengo. Si lo hubiera sabido, a lo mejor ni lo compro. O si lo hubiera sabido, no le entro, ¿verdad? Pero viene algo más. Si lo hubiera sabido, no acepto a Cristo en mi vida. Y a veces decimos esa expresión porque cuando viene eso es que a veces se nos ha venido tantos problemas. Dices, ahora que soy cristiano, tengo tantos problemas, tengo tantos rechazos, hay tantas habladas hacia mi persona, hay tantos desaires o tantas majaderías, etcétera, no lo sé. Expresiones que demuestran una inconformidad cuando a veces nos sentimos tan molestos por tantas cosas, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Por esto es cuando aún hay más de mí en mi carne o en mi persona, que no sabemos asimilar el por qué vienen todas las cosas. Cuando aprendemos a hacer más la voluntad del Señor, entonces vamos a entender que todas esas cosas nos ayudan a nosotros para bien. Inicié hace un momento con este comentario para introducirlos entonces en este punto referente al apóstol Pablo. Usted y yo sabemos quién era el apóstol Pablo. Bueno, antes de ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos quién era en su vida secular, sabemos cuándo aparece por primera vez en escena y lo nombra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde él aparece por primera vez en escena, cuando iban a matar al primer mártir llamado Esteban. Se dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí se las pusieron él. Y estos testigos era con el fin de que como iban a apedrear a Esteban, no querían manchar su ropa de sangre. Por esa razón dejaron su ropa a los pies de este joven llamado Saulo. Entonces, Saulo, él tenía este título de este mensaje, pero a la inversa. ¿Cómo es esto? Más de mí, menos de ti. Era prácticamente la misma naturaleza humana la que afloraba en la vida del apóstol Pablo o de Saulo, y no tenía nada que ver con Cristo. Por esa razón, podemos saber que él era un hombre perverso, que perseguía ardientemente y a ciegas y con rabia a los discípulos de Cristo, aunque él se decía ser
un religioso, alguien conocedor de la ley, alguien que entre comillas vivía la ley, pero verdaderamente él tenía más de sí mismo que de la misma palabra o que la misma ley actuando en su persona. Dice Hechos capítulo 22 versículo 4, esto es lo que él expresa: perseguía yo este camino. Y se los he dicho en muchas ocasiones, cuando usted lea esta expresión, perseguía yo este camino, lo va a encontrar la palabra camino con C mayúscula, refiriéndose, perseguía yo esta enseñanza. Pero ¿cómo la perseguía? Dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Esto verdaderamente sería ser un hombre piadoso, conocedor de la ley? No, en ninguna manera. Y muchos de nosotros nos sentimos ser cristianos, pero aún traemos arraigado en nuestro corazón tanta maldad, tanta malicia, que seguimos haciendo tantas cosas mal hechas hacia nuestros semejantes. Pero nosotros nos decimos ser cristianos. Hechos 26:10. Sigue hablando Pablo. Bueno, lo relata Lucas, ¿no? Pero escuche lo que dice. Lo cual también hice en Jerusalén yo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Verdaderamente Pablo era una persona que conocía la ley. Verdaderamente Pablo era un hombre temeroso de Dios. Yo creo que era todo lo contrario. Era más de sí mismo que de la misma ley, podemos decirlo de esa manera. Hechos 26:11 dice, y muchas veces, castigándolos, en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Hasta dónde llegaba ese odio acérrimo que salía del corazón de Saulo? Esto que él relata o que relatan de su persona, cuando a menos ya había pasado suficiente tiempo, y cuando le estaban relatando, pues estaban dando prácticamente a conocer su tarjeta de presentación de cómo era la vida de Saulo antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 1:13? Y esto ya lo describe el mismo apóstol Pablo cuando escribe esta carta a este joven. Habiendo yo sido antes, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Reconoce que sí lo hizo. Tantas cosas que hizo de mal, pero él dice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Podemos decir que es justificable su acción, su manera de proceder, pero aquí viene algo que nos debe de confrontar a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros entonces actuando? No quiero pensar que en nosotros haya aún mucha carnalidad, porque a veces nos matamos nosotros mismos con la boca, criticándonos, murmurando, maldiciendo, con nuestras acciones de proceder contra nosotros mismos, y no es la manera correcta. Nos mostramos a veces envidia entre nosotros mismos, nos mostramos celos, y lo más duro es que no mostramos el amor entre nosotros mismos. A lo mejor si no lo muestro afuera, pues a lo mejor no causa gran impacto, ¿no? Pero aquí adentro, donde nos estamos conociendo, donde nos decimos que conocemos a Cristo y que Cristo está en nuestras vidas, entonces nuestras vidas no deben de caminar por los senderos que caminábamos, sino que ahora debemos de caminar por el camino, porque Cristo dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ahora, Colosenses 3:13 nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Dice que Pablo fue recibido a misericordia, porque todo su proceder en su vida llamado Saulo hizo cosas terribles, pero ahora a nosotros nos exhorta diciéndonos que nosotros mismos también debemos de amarnos, debemos de perdonarnos nosotros. Si él fue recibido a misericordia y al final de cuentas fue aceptado dentro del grupo, ¿por qué no aceptarnos nosotros en amor? Vamos a adentrarnos un poquito más entonces, ahora sí, en la vida del apóstol Pablo. Cuando él iba a dejar esa etapa ya de religiosidad, cuando él iba a dejar esa etapa de ser un perseguidor, porque ahora iba a tener ese encuentro, camino a Damasco con Cristo, donde en medio de una luz tan acandilante, salió una voz que dijo a título personal, Saulo, Saulo. Y le hizo esta pregunta, ¿por qué me persigues? Eso es lo que le dijo esa voz que salió en medio de esa luz tan destellante. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero escuche esto, hermanos. Lo que hacía Saulo no se lo hizo a cualquier persona, se lo hizo a Jesús mismo. Entonces, cuando usted y yo actuamos mal en contra de alguien dentro de la iglesia, no se lo estamos haciendo a mi hermano de al lado, al que está enfrente, no, hermanos. Se lo estamos haciendo al mismo Jesús. Dice Mateo 25:40. Y respondiendo el rey, esto lo está platicando Jesús, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entendamos, hermanos, qué grave es hacer las cosas tan deliberadamente, porque aún hay en mi vida mucha carnalidad y menos de Cristo en mí. Este pasaje, si usted lo lee, se dará cuenta que está diciendo, tuve hambre y me diste de comer, me vistes desnudo y me cubriste. Y le dicen, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto por ti? Por eso les dice esto. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Es aquí entonces donde la vida de Pablo cambió. Todos los privilegios que él tenía y las garantías que le ofertaban, todo ello quedó de lado. Ahora él iba a saber lo que era sentirse atribulado. Y es ahí donde Jesús trabajó en su propia vida, menos de mí y más de ti. Y lo experimentó porque su vida fue tormentosa y padeció muchas circunstancias, como lo describe él mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 21. Escuchen todo lo que él pasó. Parte de lo que hizo en su ignorancia y en su incredulidad, ahora él lo percibe. Ahora a él le toca vivirlo y experimentarlo. Dice 2 Corintios 11:21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más. Y escúcheme esto de aquí en adelante, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido azotes, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Todo esto esto es parte de aquellas situaciones que se agolpan a nuestra vida,
pero si es un parte de un sufrimiento, pero por causa de Cristo, hay que soportarlo. No por otras situaciones, no por nuestra desobediencia, no por nuestra rebeldía, no para nuestra vanagloria, no, por causa de Cristo, hermanos. Todo esto puede suceder. Versículo 27, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de, entre otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sigue diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué es lo que reflejaba entonces el apóstol Pablo, ahora ya de convertido? Menos de él y más de Cristo. Todo esto soportó por ser un siervo de Dios, por amor a Cristo. Entonces, indiscutiblemente, Pablo pasó muchas cosas en su persona, pero nada de lo acontecido le causó ya molestia, le causó desánimo, como a muchos de nosotros, que cuando nos sentimos así, lo primero que dejamos de hacer es de congregarnos. A veces nos sentimos que las cosas no están bien, que las cosas se han puesto de cabeza, que las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos que saliera, de acuerdo a nuestro anhelo en el corazón, nuestra voluntad. Y todo esto comenzamos a pensar, bueno, ahora que estoy en los caminos, las cosas se ponen más difíciles. Y yo lo dije al principio, todas las cosas nos ayudan para bien, todo. Entonces, no nos desanimemos cuando las cosas no están caminando como nosotros quisiéramos en nuestra propia vida. Siempre va a haber tribulación, siempre va a haber aflicción, siempre va a haber situaciones difíciles, van a venir cuestiones inexplicables a nuestra vida, pero escuche cómo lo expresó de esta manera el mismo apóstol Pablo cuando él supo entender que había más de Cristo en su vida que su propia carnalidad. Segundo a los Corintios 12:10 dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debemos seguir adelante, hermanos. Y esto entonces me lleva a mi segundo encabezado, menos de mí, más de ti. Y la segunda parte dice, Daniel lo confirmó. Aquí es diferente, Daniel confirmó algo que a los que le hacía falta, podemos decirlo de esa manera, en la vida del apóstol Pablo. Cuando yo era niño, llegué a escuchar un canto de Manuel Bonilla titulado Diosito cuidando mis ojos. Y le voy a leer parte de cómo inicia este canto para niños, donde dice que se oye una voz de un niño que dice, oye Juanito, ven conmigo. Y Juanito responde, ¿para dónde vas? Y el que le está invitando dice, a la película. Y Juanito responde, ¿cuál película? Y le dice la otra persona, esa película mala, pero no digas nada a mamá. Juanito le responde, no, tengo miedo. Y le dice el otro, no, miedoso. En la estrofa, cuando inicia este canto, en la estrofa dice, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis oídos al oír y cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis piececitos al andar. Y termina diciendo, Diosito vive en mi corazón.
Yo no sé cuántos la llegaron a escuchar, este canto, pero ahí vemos cómo debe haber menos de nosotros y más de Él. Este canto, en lo personal, bueno, me recuerda, porque pues yo lo escuchaba cuando era un niño, y sí nos traía un freno a nuestra vida, aunque al final, conforme uno va creciendo, nos fuimos descarriando, nos fuimos descuidando de eso, ¿no? Pero vayamos a Daniel. Daniel dice que era un joven también, muy joven verdaderamente, cuando él fue tomado y fue llevado ante el rey de Babilonia. Pero antes de ser tomado, el rey de Babilonia, como había conquistado a Judá, él dio órdenes precisas de a quienes deberían de traer hacia su reinado. Dice en Daniel capítulo 1, versículo número 3, y dijo el rey a Aspenas, Aspenas era el eunuco o el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. No dijo, tráeme un montón de ahí de los judíos, no, él dijo, tráeme, ¿verdad? O que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces, escúcheme bien esto. Si el rey de Babilonia pidió que le trajesen del estirpe real de aquellos que no eran personas comunes, lo mismo puede suceder a nosotros. No estoy hablando que nosotros venimos de, digamos, una cuestión consanguínea del estirpe, pero en una cuestión espiritual, nosotros, usted y yo, somos parte de ese linaje. Ahora, cuando vienen las tentaciones, cuando viene esa situación pecaminosa en nuestra vida, no son casualidades. El rey mandó a su eunuco que le trajese del linaje. Y digo que no son casualidades cuando vienen las tentaciones, porque usted y yo somos los blancos para recibir los dardos. Debemos de comprender esto, que a nosotros nos sucede porque somos hijos de un rey. ¿Qué nos dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido. No le va a venir la tentación, los problemas, las situaciones adversas, difíciles en la vida a cualquier persona. Incluso van a decir, mira, qué a gusto vivo yo, tengo de todo. Pero aquellos que quieren guardar su vida en integridad, en santidad, siguiendo las pisadas del Maestro, somos el blanco perfecto para que de otra manera nos vengan muchas cuestiones a nuestra vida, sobre todo la tentación del pecado. Porque nosotros somos parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. El eunuco no fue por cualquier persona, fue por el linaje real de los príncipes. Ahora, Daniel y sus amigos deberían de reunir ciertas características, aparte de ser del linaje real. Daniel 1:4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. De acuerdo a estas características, los babilonios, ellos se fijaban mucho en la forma corporal, es decir, en qué tan hermosos eran. Ellos tenían, en sus ideas orientales, asociaban la belleza o la hermosura con el poder mental. Ahora, escúcheme esto, estos muchachos, al decir jovencitos, estábamos hablando entre una edad de 12 y 14 años de edad. Los babilónicos debían de incluir en el estudio que les iban a dar a ellos matemáticas, astronomía e historia, con una fuerte dosis de alquimia. ¿Qué es la alquimia? La transmutación de la materia. ¿Usted recuerda cuando Jesús tuvo su tentación en el desierto, cuando iba a iniciar su ministerio? ¿Qué le dijo Satanás cuando él tuvo hambre? Convierte esas piedras en pan.
¿Qué pasó en las bodas de Canaán? Convirtió el agua en vino. Eso es parte de la alquimia, ¿no? Ahora, para nosotros en nuestra vida, nosotros también pasamos por un proceso, hermanos. Y cuando estemos con Él, a veces vamos a ser pasados por el fuego. ¿Con qué propósito? Para ser refinados. Para saber si vamos a permanecer nuestras obras, ¿no? Bueno, volvamos. También iban a ser instruidos en magia. Estos jóvenes demostraron no solo la capacidad, sino también su disciplina. Este rango de su carácter combinado con la integridad los ayudó mucho en aquella cultura. ¿Saben cuál fue el resultado? Lo podemos ver ahí en Daniel 1:17. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda la letra y la ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Porque aquí a Daniel se le confirmó todo. Porque había más de Cristo o más de Dios en la vida de Daniel que de él mismo. Ahora fíjese bien. Además el rey señaló aún la comida y la bebida que deberían de tomar. Se les daría a ellos de la misma manera que le daban al rey. Piensa nada más que usted iba a comer de lo que comía el rey. Quizá los manjares, los buenos postres, las buenas bebidas, etcétera, ¿no? Daniel 1:5 dice, y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Si Daniel y los demás jóvenes, o los otros 3 jóvenes aparte de Daniel, eran de 12 a 14 años, comparémoslos con los jóvenes de nuestra actualidad. ¿Qué les sería más fácil hacer a los jóvenes de nuestra actualidad? ¿Moldearse al mundo y lo que les ofrece o resistir? Eso es para los jóvenes. Pero también adecuémoslo a nosotros. ¿Qué nos es más fácil hacer? ¿Resistir o hacer lo que hace el mundo? ¿Usted recuerda a José cuando fue vendido a Egipto? Egipto representa el mundo, el pecado. Y José, a la edad de 17 años, cuando lo compró Potifar, dice que lo llevó a su casa y quien lo acechaba era la mujer. Por eso cuando quiso intimidar a la mujer con él, le quitó prácticamente su vestimenta y quedó tirada ahí. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Dominio propio, hermanos. Dominio propio para no caer. Eso es lo que nosotros debemos de tener, dominio propio para no ceder ante la situación. Ahora, cada uno de nosotros estamos siempre delante de Dios. ¿Estamos resistiendo? ¿Estamos persistiendo en este mundo caído? ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? Resistir al diablo y él huirá. Menos de mí, más de ti. Entonces, sabemos entonces cuál fue la respuesta y el anhelo de Daniel y sus amigos ante esta tentadora propuesta. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, que dejemos menos de nosotros y más de Él. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Cuando nosotros leemos estas historias bíblicas, a veces solo las recordamos como que fueron hechos que ya pasaron, pero son glorias presentes aún, que quedaron plasmadas en la Biblia. ¿Con qué propósito? Para instruirnos, para animarnos, para mantenernos firmes, así como lo hizo con Daniel a su corta edad.
¿Dónde propuso Daniel no contaminarse? En su corazón. Esto nos enseña que nosotros debemos de proponernos en nuestro corazón también no contaminarnos con las cosas del mundo. Segunda de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuándo será ese día de la visitación? Cuando usted y yo estemos delante de Él entregando cuentas. Dice la última parte del pasaje: al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, animémonos a guardar nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. ¿Qué dice Mateo 15:11? Y estas son palabras de Jesús: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 18 de Mateo 15. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué debo de guardar entonces? Mi corazón, porque de mi corazón habla la boca. ¿Cómo me expreso? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo es mi comportamiento? Todo eso sale de aquí. Todo lo que yo intenciono, lo termino perpetuando. Daniel guardó su corazón de adquirir lo que le ofrecía el mundo babilónico. Guárdese usted también, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo número 11? En mi corazón he guardado tus dichos. En otras palabras, he guardado tus enseñanzas, he guardado tu palabra. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Guardemos el corazón. Y esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Así como Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida y tomar nuestro lugar en la cruz, tenemos también que estar dispuestos a entregarle a Él nuestras vidas en rendición total. No por obligación, sino por agradecimiento del precio que Él pagó por nosotros. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Menos de mí, más de ti. Esta es la aplicación del mensaje. Debe dejar que Cristo actúe más en usted. ¿Cómo hacerlo? Orando, meditando en su palabra, teniendo un tiempo con Él. Esa es la manera de ser: menos de mí, más de ti. ¿Y saben qué, hermanos? Eso yo tengo viéndolo en la vida de mi esposa durante 4 años. Menos de ella, más de Cristo. Y no solamente debe de ser en la vida de ella porque es con la que convivo, debe de ser en nuestras vidas también. Ahora, categóricamente, ¿quién dijo estas palabras del cual yo titulé el mensaje? Juan el Bautista. ¿Saben por qué? Porque Juan mostró su humillación y el éxito de Cristo más que su propio ministerio. Por eso, en Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos más de ti y menos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a menguar
para que crezcas tú. Para cada día ser más como tu Padre, como tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ruego, Señor, que quede en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Dios les siga bendiciendo. Amén.